falda no la pudo ganar. La guerra de la falda, la debilidad de David. Entonces, David, la historia la conocemos. Envía a buscar a Betsabé, se acuesta con Betsabé, la embaraza, luego que la embaraza, envía a buscar a Urías Heteos, el etita, busca a Urías, no logra lo que quería con Urías, por la fidelidad de Urías, manda a asesinar a Urías, y ahí vino el colapso de la casa de David. O sea, entró en debacle, entró en un colapso funesto. Entonces, como entró en un colapso funesto, ahí empezó, Dios le envía al profeta, empezaron los ataques, el profeta le da la sentencia por el pecado que cometió, y David empezó a vivir una vida de dolor, una vida de amargura, una vida de llanto, una vida donde la guerra era fuerte, una guerra donde el dolor arreció a causa del pecado. Y el que veía a David pensaba que David ya iba a morir, que David no tenía más oportunidad, que no había más salvación para David, que no había otra alternativa para David. Calificaban a un David muerto, a un David que no se levantaría. La gente, sus enemigos, alegre, contento, porque el hombre estaba afligido, el rey estaba en llanto, el rey estaba en duelo, el rey estaba en luto. Pero David, en medio de todas estas calamidades, David tuvo algo que es lo que nos permite resurgir. Porque hay mucha gente que han caído, hay mucha gente que están en el suelo y no han podido resurgir, no han podido avanzar, no han podido levantarse, porque la clave de resurgir es la humillación. La clave para poder resurgir, porque quien nos hace resurgir es Dios, es el Padre, por vía del Hijo y del Espíritu Santo. No hay resurgimiento sin humillación. Entonces, David reconoció su humildad, reconoció sus errores, reconoció sus faltas. Errar es de humano, cometer errores de humano. Yo estoy hablando de las personas que están caídas, que están muertas, que están en el suelo. Y hoy te traigo una clave. La clave para Dios levantarte. No importa que tú hayas adulterado, que hayas fornicado, que hayas asesinado, que hayas hecho cualquier pecado apestoso, cualquier pecado, no importa el rango que tenga. Porque los pecados tienen todo el mismo rango delante de Dios. Son pecados. Hoy te traigo la clave en el nombre del Señor. Y la clave para tú poder ser alguien en la vida, la clave para tú poder resurgir es la humillación. David tomó ayuno, ayunó, se postró. Estaba en oración mientras el niño, el hijo de pecado, se batía entre la vida y la muerte. Pero el pecado que David comete era un pecado digno de muerte. Pero quien paga la consecuencia es el niño de pecado. El muchacho paga la consecuencia. Muere después que nace. Y David se humilla. David se postra delante de Dios. Luego de la humillación vino la exaltación. Dice la palabra que David comió pan, salió, comió pan, tomó vino. Y dice que entró a la casa de Dios y adoró. La aflicción no te deja adorar. El dolor no te deja adorar. El dolor no te deja buscar. Por eso Dios le dice a Salomón, el pueblo pasando por calamidades, cayó en idolatría, cayó en perversidad. Y Dios le dice a Salomón en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos,
y buscaran mi rostro, yo descenderé, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La humillación es el éxito para poder resurgir en el Señor. Tu empresa puede estar en el suelo y si tú quieres resurgir, Dios te dice, tienes que postrarte, tienes que humillarte delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Ahí está la clave para nosotros poder vivir bajo cielos abiertos, poder avanzar. Quiere resurgir. David resurgió. David se levantó, se bañó, cambió sus ropas. Porque después de la humillación viene la exaltación. Y la exaltación es donde vas a resurgir. Y cuando resurge, cuando Dios te levanta, te cambia el perfume, te cambia el aroma. Hay alguien que está todavía en el suelo caído. Adán pecó, cayó y murió. Pero Dios, de la descendencia de Adán, cuando Adán peca, Dios profetiza sobre la simiente de Eva. Y ahí mismo resurgió la generación mesiánica. Porque de Dios nadie se burla. Y por eso es que hay una esperanza para alguien que esté escuchando esta palabra. David, el pecado de David era digno de muerte, pero la clave para Dios salvar a David, levantar a David, para David resurgir, fue la humillación, fue el ayuno. La palabra ayunar viene de la palabra hebrea inna, que significa afligir el alma. Mientras afligimos el alma, alegramos el espíritu. Y cuando alegramos el espíritu, Dios nos bendice, nos prospera en lo financiero, en la salud, en el ministerio. Dios empieza a ponerlo todo. Por eso hay alguien que debe de entregarle su vida al Señor. Hay alguien que debe de salir de esa vida pecaminosa. Hay alguien que tiene que decir, yo no puedo seguir viviendo esta vida en pecado. Yo no puedo seguir cabizlando en dos pensamientos. Mi vida no puede estar en las condiciones que está. Yo necesito que Dios me levante. El pródigo entendió que para él poder resurgir necesitaba volver a la casa de su padre. ¿Y qué hizo el pródigo? La palabra pródigo viene del griego que significa derrochador. Alguien que malgasta, que derrocha lo que se le entregó. Él derrochó todo. Él despilfarró todo. Pero declaró una palabra profética cuando se vio en el suelo. Cuando se vio en humillación. El pródigo dijo, aún los siervos que trabajan para mi padre, trabajan y comen pan. Aún los siervos de mi padre trabajan y comen pan. Y yo aquí en este lodo estoy deseando saciarme con las algarrobas, con la comida de los cerdos. Era algo bajo, era algo funesto, algo apestoso, algo inmundo para los hebreos, para un judío. Las algarrobas, trabajar con cerdo, era inmundicia, todavía sigue siendo, es inmundicia para los judíos. Y este joven dijo, yo no puedo seguir en la inmundicia, no puedo seguir en este lodo, no puedo seguir, yo necesito resurgir, necesito que Dios me levante, necesito que Dios haga un milagro. Y hay una familia, que se va a levantar, hay una familia que proféticamente veo por el reloj profético de Dios, una familia profetizo
Shanda Kima, que va a entender su nivel pecaminoso. Va a decir, como dijo un hombre en la Biblia: miserable de mí, soy un hombre inmundo. Cuando este hombre dice esto, ahí cayó el mayor peso de gloria sobre él, porque cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra vileza, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que estamos mal, aún podemos estar enfermos y Dios nos levanta y empezamos a surgir. Hoy Dios te dice: tú quieres surgir, quieres que Dios te levante, quieres vivir bajo cielos abiertos. Necesitamos humillarnos, necesitamos postrarnos. Él dice: si se humillare, simplemente humillación. Cuando nos humillamos, activamos la palabra, activamos el acto de Dios, el amor de Dios. Activamos la misericordia. La palabra misericordia, sheremetorobo, viene del griego nerekon serebakandalaya, que quiere decir entraña, víscera. Pero también viene del latín de misericordis. Y del latín misericordis es un término dividido en dos. Son dos palabras que se unifican en miseri y en cordis. Miseri y cordis en el latín. Miseri en el latín significa miserable. Y cordis en el latín significa cardiología. La cardiología es la ciencia que estudia el músculo cardíaco en medicina. De ahí vienen los cardiólogos que son los expertos en corazón. Pero también está el cardiópata, que es el que padece de problemas cardiovascular o problemas crónicos cardíacos. Entonces tiene que ver con corazón, tiene que ver con entraña, con víscera, con algo que sale de adentro. Pero ¿qué pasa? Cuando miseri y cordis se unifican, se convierten en misericordia. ¿Y qué pasa? Cuando estas dos palabras se unifican, hacen de que el corazón de Dios se mueva hacia aquellos que viven una vida miserable en el pecado. O sea que cuando somos miserables, reconocemos que somos miserables. Por eso es que este hombre en la Biblia, este profeta en la Biblia dice: miserable de mí. Sherebakaya. Se llamó inmundo. Cuando nos llamamos inmundo y reconocemos que fallamos, que pecamos, y reconocemos que somos miserables. Soy un miserable delante de Dios.